Gracias por acompañarme. Mi nombre es José Castillo. Estoy transmitiendo desde la ciudad de Rialto, en California, Estados Unidos. Soy miembro del equipo de Fe y Poder en Jesucristo Ministerios Cristianos. Estamos en los 30 días de intercesión por nuestros hijos y el tema de esta oportunidad del día 23 es la voluntad de Dios en los hijos o la voluntad de Dios en nuestros hijos. Acompáñenme, vamos a leer en el libro de Romanos la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, capítulo 12, versículo 2, dice de la siguiente manera: y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Gloria al Señor. Amados, voluntad es el verbo voluntad, es la palabra importante en esta oportunidad. ¿Qué es voluntad? Voluntad es la capacidad que alguien tiene de decidir con libertad. Voluntad es la capacidad que alguien tiene de tomar decisiones con esa libertad de aquello que desea o lo que no desea. Eso se llama voluntad. La voluntad de Dios, hablando de esta palabra tan importante, es que el plan o los planes, propósitos que Él tiene se lleven a cabo. La voluntad de Dios, en este caso específico para nuestros hijos, es cumplir los planes y propósitos que Él ha preparado o que Él ha decidido llevar a cabo en cada uno de ellos. Pero también la voluntad de Dios, amados, hablando de la voluntad de Dios, en cierto modo ha sido un misterio divino. Y es un misterio que de alguna manera es mayor para aquellas personas que no se han acercado a Dios, que no han entregado su vida al Señor como Salvador. Hablo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya que cuando nosotros no damos ese paso de fe, de acercarnos a Dios, o más bien de entregar nuestra vida a Dios, nuestros ojos, nuestra mente está como en un estado de ceguera espiritual. Y entonces no podemos ver, ni mucho menos entender lo que es la voluntad de Dios. Y déjeme decir esto con mucho respeto: si tenemos o nos encontramos en una condición, amados, de una perspectiva o de un conocimiento falso de lo que es la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros, aquí está la otra contraparte, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, ocurre algo maravilloso, algo sobrenatural, y usted, hermana, hermano, cristiano evangélico, lo va a entender. Cuando nacemos de nuevo, esa ceguera espiritual se cae. Y esa visión espiritual que Dios nos da para ver aquellas cosas, sobre todo eternas, de acuerdo a su voluntad, empezamos en ese sentido a ver la vida de una forma diferente. ¿Por qué? Porque salimos de ese estado espiritual de ceguera y entonces podemos empezar a ver lo que Dios ha planeado. Oiga bien esto: para cada uno de nosotros, lo que son los propósitos de Dios para cada una de nuestras vidas, y por supuesto lo que son los planes, los propósitos, la voluntad de Dios, en este caso para nuestros hijos. Ya no vemos la voluntad de Dios, amados, oiga bien, como algo entendible, incomprensible, confuso, sin sentido. No. Empezamos a ver la voluntad de Dios como algo, amados, importantísimo. Y no solamente empezamos a darnos cuenta de la voluntad de Dios, sino que anhelamos, deseamos que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas
en nuestros hijos y en nuestros nietos como descendencia. Nuestros ojos espirituales son abiertos cuando nosotros entregamos nuestra vida, repito, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y entonces empezamos o podemos empezar a ver la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, como lo acabamos de leer en Romanos 12:2. El apóstol Pablo, cuando escribe este versículo, o escribe, amados, el capítulo 12 de Romanos, comienza exhortando a los cristianos en Roma a que dediquen su vida a Dios, que se consagren a Dios, que se entreguen totalmente a Dios, que haya una vida rendida a Dios en todo momento. Y es que ese es el propósito de Dios para la vida de cada uno de los seres humanos. Ante los ojos de Dios, lo que Dios anhela es que cada uno de nosotros, y si usted no lo ha hecho, le invito, este día es algo importante para su vida, que cada uno de nosotros entreguemos nuestra vida a Jesús, que recibamos a Cristo Jesús como el único y suficiente Salvador de nuestra vida, como dice la palabra de Dios, y que entonces podamos empezar a experimentar esa vida de Dios en cada uno de nosotros, que es su voluntad reflejada en nuestras vidas, en nuestra conducta, en nuestra forma de vivir. Esto es realmente valioso para Dios y debe ser muy valioso para cada uno de nosotros. Que la voluntad de Dios se cumpla en cada una de nuestras vidas y en cada uno de nuestros hijos. El segundo versículo, que acabamos de leer, de Romanos 12:2, oiga bien, ahí nos damos cuenta claramente de cómo podemos vivir una vida a Dios, y por medio de esa transformación que habla la palabra, podemos llegar a tener una conducta, un estilo de vida, amados, de acuerdo a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios exige esa renovación, ese cambio de pensamientos que el Espíritu Santo ha hecho en nuestra mente y en nuestro corazón. Y al tener ese cambio de pensamiento que el Señor ha dado a cada uno de nosotros, ahora ya nosotros podemos discernir entre lo que Dios quiere y no quiere de nosotros, entre lo que Dios quiere hacer y no quiere hacer en cada uno de nosotros, amados. Esa transformación significa, como dice Pablo, dejar a un lado el mundo, el estilo de vivir del mundo, la forma de pensar del mundo que nos enseñó, y empezar a caminar bajo los criterios, de lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Y entonces, al empezar a caminar bajo los criterios, bajo la guianza, bajo la dirección divina en nuestros caminos, vamos a empezar a ver cómo la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, se va a ir cumpliendo. Veamos algunos aspectos, amados. Bienvenidos todos los que ya están con nosotros conectados. Veamos algunos aspectos de la voluntad de Dios que son sumamente importantes. Lo primero que hay que tener bien claro nosotros es que la voluntad de Dios, Él la decreta, Él la habla, Él la manifiesta, pero es una voluntad soberana. La voluntad de Dios está basada en su soberanía. El primer aspecto es, amados, que esa voluntad divina es, repito, soberana. Dios habla, Dios dice algo desde su corazón, de su deseo. De hecho, desde antes de que todo fuera creado, desde la fundación del mundo, desde antes de que todo lo que existe fuera creado, y en la manera que ocurrió, fue la voluntad divina. Esa voluntad que fue como algo definitivo de parte de Dios, que se iba a cumplir porque Dios lo quiso así. Dios hizo todo a su manera, porque solo Él, solo Dios y nadie más, es el que ha tenido el control soberano, oiga cómo lo estoy diciendo, sobre todo lo que existe. No hay nada de parte de Dios que suceda fuera de su voluntad. Esa voluntad soberana de Dios. Efesios 1:11 dice
que Dios es el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, según como Él lo ha pensado, según como Él lo ha hablado, según como Él lo ha planificado, así Dios hace las cosas. Eso significa que Dios es soberano. Entonces, en su soberanía han sucedido cosas que Dios las había decretado, las había hablado, las había preparado. Por ejemplo, ¿qué ha hecho Dios en su soberanía como Dios? Donde nadie le ha dicho a Él, le ha dado consejo, nadie le ha mucho menos ordenado, nadie ha intervenido en su forma de pensar y en los deseos de su corazón. Un ejemplo de la voluntad divina, repito, es o fue la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estaba dentro de la voluntad soberana de Dios. Cuando Jesús está allá en el huerto, allá en Getsemaní, está orando al Padre, dice la palabra en Mateo 26:39, escuche esto, que Jesús le dice al Padre, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, dice una transmisión, qué tremendo lo dice. En otra traducción dice, no me hagas pasar esta copa, o pasa esta copa, quita esta copa de mí. Esta traducción dice, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y está diciendo Jesús, que se cumpla tu voluntad, no la mía. Se tenía que cumplir la voluntad del Padre. Jesús tenía que venir a este mundo. Dios tenía que despojarse de su trono, de todo lo que Él tenía, amados, y venir a este mundo y cumplir la voluntad del Padre, que era morir, repito, en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fue la voluntad de Dios que Jesús fuera crucificado para salvación de todos los pecadores, de los cuales dijo Pablo, yo soy el primero. Y entonces nosotros que hemos aceptado y recibido a Jesús como nuestro Salvador, nosotros que hemos creído en ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, entregando su vida por cada uno, es como nosotros lo hemos recibido a Él en nuestros corazones como nuestro Señor y nuestro Salvador, y que se cumpla algo que también estaba en la voluntad soberana de Dios, que un día estemos en la eternidad, en el cielo, en la presencia de nuestro Padre Celestial. Qué lindo es eso, ¿verdad? Qué maravilloso es. Cómo es Dios, cómo es su amor, amados, un amor grande, eterno, único, incondicional, incomprensible. La voluntad decretada de Dios es el control que Dios tiene soberanamente, amados, sobre toda la creación. La voluntad de Dios no puede ser quebrantada. La voluntad de Dios no puede ser cambiada. Siempre se cumple la voluntad de Dios. Esa es una característica y una cualidad de su voluntad. La voluntad de Dios se cumple a pesar de todo. Daniel 4:35 dice lo siguiente: Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. Oiga cómo lo dice Daniel. Dios hace lo que Él quiere con los poderes celestiales. O sea, con su poder Él hace lo que quiere y lo hace con los pueblos de la tierra. Él hace lo que quiere en la tierra. No hay quien se oponga. No hay quien se oponga ni que le impida a Dios hacer las cosas, dice este versículo. Dice literalmente, no hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas de sus actos. Hablando de Dios. Entonces, lo primero que debemos de tener bien claro nosotros, si alguien no lo sabía, es que la voluntad de Dios es soberana. Él hace como Él quiere y como Él dice, y en su soberanía lo hace en todo lo que existe. Dios cumple su voluntad en todo lo que existe. Segundo aspecto importantísimo de la voluntad de Dios es que Dios quiere y puede revelar su voluntad. La voluntad de Dios puede ser percibida
por nosotros. La podemos conocer. Este es el segundo aspecto de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es algo, como dije al principio, de un misterio que nadie se va a dar cuenta, que nadie sabe. Al contrario, la voluntad de Dios está revelada a los seres humanos porque en esa misma voluntad Dios ha querido primeramente revelarse al ser humano, mostrarse al ser humano, que le conozcamos y que conozcamos su voluntad, sus pensamientos, sus intenciones, sus planes, sus propósitos para cada uno de nosotros. La voluntad revelada de Dios la podemos encontrar si usted se pregunta, ¿y cómo yo conozco la voluntad de Dios? ¿Dónde está revelada la voluntad de Dios para mi vida? Y en este caso para mis hijos. Está ahí, en la Biblia. La bendita, la santa palabra de Dios. La Biblia es la voluntad de Dios revelada en favor de cada uno de nosotros. Por ejemplo, en la palabra de Dios, que es la Biblia, la voluntad esa de Dios, oiga bien, dice para nosotros que lo que Él desea es que no hagamos daños a otras personas. Así dice la palabra de Dios. Que no hagamos daño a nuestro prójimo. Que amemos, dice al prójimo. Que lo amemos. Aún dice que amemos a nuestros enemigos. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, entre otras cosas, entre tantas cosas que hay en la palabra, dice que nos arrepintamos de nuestros pecados. Dice que nos apartemos de la maldad. Dice que caminemos con el Señor y dice tantas cosas. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para usted y sus hijos? Léala. Está en la palabra de Dios, que es la Biblia. Esta expresión de que la voluntad de Dios se manifiesta en su palabra, amados, significa también que esa palabra, al nosotros estudiarla, considerarla, tomarla en cuenta, va a causar un efecto poderoso en nuestra conciencia. Dios quiere revelar su voluntad a través de su palabra, pero que la voluntad de Dios que está en su palabra, amados, sea revelada en nuestra conciencia, en nuestra mente y corazón. Y entonces nosotros poder decidir, ya conociendo la voluntad de Dios, obedecerla. Obedecerla o no obedecerla está en nosotros. En muchas ocasiones, cuando no obedecemos la palabra de Dios, cuando nosotros no nos ponemos en línea, no tomamos en cuenta lo que es la voluntad de Dios para nosotros y nuestros hijos, sucede algo que no es bueno, algo lamentable, y es, amados, que nosotros sufrimos las consecuencias de desobedecer la voluntad de Dios. La prueba de que yo soy salvo en el nombre de Cristo Jesús es que en mi corazón hay un deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios para su honra y su gloria. Yo doy testimonio de mi salvación en Cristo Jesús al tomar en cuenta la voluntad de Dios y tratar, por supuesto, con la misma ayuda de Dios, de caminar en su voluntad. Ahí estoy dando testimonio de mi salvación. Debemos de alinear, en otras palabras, amados, nuestras vidas a la voluntad de Dios, a lo que se ha revelado que es la voluntad de Dios a través de su palabra. Porque de eso determina nuestro caminar, el tener éxito o no en la vida a la manera de Dios. Porque el éxito en la vida a la manera de Dios no se trata de riquezas, no se trata de bienes, se trata, amados, de caminar en su voluntad. La voluntad de Dios no es sinónimo de tener bienes, de tener riquezas, no. De poder, mucho menos de tener poder en esta tierra o popularidad. Ser popular o tener éxito, amados, en cualquier asunto del mundo o en cualquier mundanalidad, para que usted lo entienda, hermano evangélico. El éxito verdadero, lo repito una vez más porque esto es importantísimo, consiste en que usted y yo hagamos la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Porque eso le agrada a nuestro Padre Celestial. Entonces,
tenemos dos cosas importantes. Una, la voluntad de Dios. Dios es soberano. Dos, la voluntad de Dios se nos ha sido revelada a nosotros en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cómo nos revela Dios su voluntad? Ya lo dije, a través de la palabra. A través de la palabra se revela la voluntad de Dios. Si usted está conectándose hasta ahorita. La voluntad de Dios está revelada en su palabra. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo le dice, toda la escritura, oiga cómo se lo menciona, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Oiga, sirve, ¿para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. ¿Qué significa eso? Que la voluntad de Dios se nos ha revelado a través de su palabra. ¿Con qué propósito? Continúa diciéndole Pablo a Timoteo, a fin de que el siervo de Dios, usted y yo, hermanos amados, esté enteramente, ese enteramente significa completamente capacitado para toda buena obra. ¿Quiere usted estar completamente capacitado para hacer las cosas a la manera de Dios? Ahí está la palabra de Dios. Ahí está revelado la voluntad de Dios, que es útil para enseñarnos, para reprender, para corregirnos y para instruirnos en la justicia de Dios. Le escribe Pablo a Timoteo, necesitamos, amados, bendito sea el nombre del Señor, porque Él nos ha dado ese acceso. Él se ha dispuesto, amado nuestro Padre Celestial, a que nosotros podamos tener esa oportunidad de ser moldeados. Oiga lo que estoy diciendo, de ser moldeados, de ser formados, de ser instruidos y sobre todo de ser gobernados por la voluntad de Dios. Cuando nos dejamos gobernar por la voluntad de Dios, estamos sometiéndonos a ese reino de Dios que Jesús dijo que se ha acercado a nosotros. Amados, para ser capaces de ver y para no solamente ver y conocer la voluntad de Dios, sino para valorar esa voluntad en toda circunstancia que estemos viviendo, amados, y poder entender lo que Dios quiere que hagamos en toda circunstancia, amados. Ahí está la palabra de Dios para nosotros. La voluntad de Dios es que nosotros vivamos a su manera, como Él lo desea. Amados, la voluntad de Dios es que hagamos muchas cosas que están escritas en su palabra, como amarnos los unos a los otros, como ser agradecidos con nuestro Padre Celestial, como que hagamos el bien a otras personas, que vivamos vidas santas y apartadas de lo malo, amados, que tengamos esa vida eterna, es la voluntad de Dios. ¿Y cómo yo voy a lograr hacer la voluntad de Dios? Conociéndola y pidiéndole, por supuesto, al Señor que me ayude a caminar en ella, amado. Otra forma en que el Señor revela su voluntad es a través del Espíritu Santo. Hay una fusión entre la palabra y el Espíritu Santo que hace, amados, que la palabra se revele a nuestra mente y corazón. Y cuando se revela a nuestra mente y corazón la voluntad de Dios, entonces nosotros la conocemos y produce el Espíritu Santo en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad misma, dice la palabra, a caminar a la manera de Dios. Los cristianos nacidos de nuevo tenemos al Espíritu Santo, bendito Espíritu Divino, en nuestros corazones. Ese Espíritu Santo nos revela la voluntad de Dios. Dice Romanos 8:14 lo siguiente: los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Lo dice claramente. Si yo me dejo guiar por el Espíritu Santo de Dios, yo estoy conociendo la voluntad de Dios, estoy caminando en la voluntad de Dios y soy un hijo de Dios. Jesús nos prometió en Juan 16:13 que cuando viniera el Espíritu Santo, oiga lo que dijo Jesús, Él nos iba a guiar a toda verdad, o sea, a la voluntad de Dios. Y dice, porque no va a hablar, dijo Jesús,
de su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les va a anunciar las cosas que están por venir. La función del Espíritu Santo principal en esta tierra es guiarnos a toda justicia y a toda verdad. Revelarnos a nuestro corazón la voluntad de Dios que está en su palabra. Y al tener esa revelación, la hace vida en nosotros y nosotros nos disponemos a caminar en esa voluntad de Dios. Jesús le dijo eso a los discípulos antes de ascender al cielo. Cuando aceptamos a Cristo, amados, nuestra conciencia se hace sensible, es lo que estoy tratando de decir, al Espíritu Santo de Dios. La vieja conciencia pecaminosa empieza a ser purificada, transformada, y empezamos a percibir la voluntad de Dios para nuestras vidas y para nuestros hijos. Antes de conocer a Cristo, si usted se recuerda, hacíamos las cosas que no agradaban a Dios, que no eran buenas para nosotros mismos, cosas que tal vez a nosotros nos parecían correctas, cosas que ante los ojos del mundo era lo normal, eran cosas que el mundo nos aplaudía. Pero ahora que somos salvos, ahora que nuestra vida le pertenece al Señor, ahora el Espíritu Santo nos revela la voluntad de Dios y nos ha hecho ver qué tan lejos estábamos de Dios y cómo estamos ahora en relación a la voluntad de Dios en nuestra mente y corazón, que ha sido transformada por el poder mismo del Espíritu Santo. Es posible que en este preciso instante alguien esté preguntando y diga: ¿cómo hago para que Dios me revele la voluntad que Él tiene, sus propósitos, sus planes para mi vida, para mis hijos, de acuerdo al tema que estamos compartiendo? ¿Sabe cómo Dios le revela su voluntad? A través de la palabra, por medio del Espíritu Santo. Pero si hay cosas que no entienden la voluntad de Dios o todavía no las ha recibido según su corazoncito, busque al Señor en oración, clámele a Dios. Entre en esa presencia de Dios, haga ese tiempo para tener esa comunión con el Padre Celestial a través de Cristo Jesús, y el Padre va a empezar a ministrarle en su corazón y le va a empezar a hacer ver cosas que están en la palabra, que las tiene preparadas para usted y sus hijos. Así es. Cuando oramos, el Señor, el Espíritu Santo, empieza a ministrarnos y a revelarnos la voluntad de Dios para nosotros. Y es posible, porque yo lo he vivido, que en ese tiempo íntimo con nuestro Padre Celestial, cuando estamos en esa presencia de Dios, hablando con Él, en esa relación, empieza el Señor a darnos instrucciones y a revelarnos planes y propósitos específicos que tiene para cada uno de nosotros. Cuando apartamos ese tiempo de oración en la presencia del Señor, es una de las mejores maneras de empezar el día, para ser dirigidos por el Espíritu Santo. Amados, cuando estamos en esa presencia de Dios, amados, es ahí donde nosotros abrimos nuestro corazón y le pedimos que nos muestre su voluntad para nuestras vidas y para cada uno de nuestros hijos. ¿Cuál es entonces la voluntad de Dios para nuestros hijos? Yo estaba leyendo, amados, espero que el tiempo lo pueda aprovechar de la mejor manera en esta oportunidad, y el tiempo me acompañe para poder explicar algo. Yo estaba leyendo el primer libro de Crónicas, capítulo 29 del 18 al 19. Oiga esto: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Oiga lo que le está diciendo este hombre: conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. O sea, que pon tu voluntad en el corazón de este pueblo, le está diciendo este personaje a Dios. Pon tu voluntad en el corazón de este pueblo. Asimismo, continúa diciendo, da a mi hijo Salomón
Ya saben de quién hablo. David está diciéndole esto a Dios. Dale a mi hijo corazón perfecto. Dale a mi hijo Salomón un corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios, tus estatutos, para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Oiga lo que David le está pidiendo a Dios, que la voluntad de Dios se manifieste en el pueblo y en su hijo Salomón. ¿Cuántos de nosotros, padres amados, que están conectados a esta transmisión o que están viendo este video, le hemos dicho a Dios, Señor, revela tu voluntad a mis hijos, manifiesta tu voluntad a cada uno de ellos? Esta palabra la declaró David cuando era un rey ya anciano. Recordemos, amados, que la vida de David fue una vida que estuvo llena de muchas experiencias. La mayoría de esas experiencias que el rey David vivió fueron experiencias difíciles y de peligros. Pero Dios, aleluya, nuestro Padre Celestial siempre estuvo con David. Siempre estuvo guardándolo, protegiéndole, dándole fuerzas, dándole ánimo en los momentos aquellos en los que David sentía que ya no podía seguir adelante. Pero sobre todo Dios estuvo con David cumpliendo su voluntad. En la vida de David y a través de David, Dios cumplió su voluntad. ¿Cuántos padres, repito, madres que están conectados, anhelamos que Dios cumpla su voluntad en nuestros hijos y a través de nuestros hijos? Eso es lo que le está pidiendo David a Dios. Por eso cuando él está orando, lo primero que le pide es eso, que el pueblo de Israel ande en su voluntad, que el pueblo que él estaba gobernando ande en su voluntad, y segundo, que Dios le dé un corazón sabio y entendido a su hijo Salomón, que iba a ser el próximo rey de Israel. O sea, que le ayudara a Salomón a andar en su voluntad. Este es el ejemplo, amados, para mí tan importante que nosotros debemos de seguir, de un hombre que anhela que la voluntad de Dios se cumpla en su hijo. Yo tengo la plena seguridad, yo tengo la plena certeza que lo más importante que siempre debemos de pedir a Dios es que cumpla su voluntad en cada uno de nuestros hijos, y voy a tomar en cuenta y voy a incluir de nuestros nietos. ¿De qué serviría, amados, padre, madre que estás conmigo? ¿De qué serviría que se cumplieran los planes o propósitos personales de nuestros hijos en esta vida? ¿De qué serviría que se cumplieran los propósitos míos muy personales en esta vida si la voluntad de Dios no se va a llevar a cabo en mi vida? Si la voluntad de Dios, aleluya, no se va a llevar a cabo en la vida de mis hijos. Debemos como padres clamar, rogar, suplicar a nuestro Padre Celestial, amados, que nuestros hijos anhelen, que nuestros hijos conozcan, que nuestros hijos acepten, que se les revele y que ellos caminen en la voluntad de Dios los días que Dios les dé de vida en esta tierra. También nosotros mismos necesitamos lo que estoy diciendo. Aleluya. ¿Saben? Las preguntas que más se hacen en el ambiente cristiano, escuche esto porque yo soy cristiano evangélico, tiene que ver con algunos pasajes muy difíciles de la Biblia, o con interpretaciones de profecías bíblicas, de señales de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y no digo que eso esté malo, está excelente querer conocer las escatologías y los eventos del futuro, qué es lo que va a suceder en el futuro. Pero ninguna de estas preguntas son las principales en la lista de Dios. La principal pregunta que Dios quiere que hagamos y que debemos de hacernos todos es: ¿cómo podemos saber la voluntad de Dios para nuestra vida mientras estemos en esta tierra? Debe haber un interés genuino
Debe de haber un interés genuino en cada uno de nosotros como hijos de Dios de conocer el plan de Dios, de conocer el propósito de Dios, de tener la guianza y la dirección divina, amados, de obtener que el Señor nos revele la información, esa es la palabra correcta, que nos va a ayudar en el futuro nuestro y en el futuro de nuestros hijos. En el futuro de nuestros hijos. ¿Cuál es el plan, el propósito? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Muchas veces los padres cristianos e hijos cristianos también agonizamos preguntándonos cuál es la voluntad de Dios, preguntándonos cómo podemos saber lo que Dios tiene preparado para nuestros hijos, lo que Dios quiere hacer en ellos y lo que Dios quiere que nuestros hijos hagan. A mí me ha pasado, lo digo por mí mismo. Es agonizante eso. Mi perspectiva, amados, es que nosotros tenemos la tendencia, los seres humanos, por experiencia, de complicar todo el proceso para conocer la voluntad de Dios. Nos complicamos. O sea, en ese afán o en esa desesperación de saber lo que Dios tiene preparado o quiere hacer con nosotros o con nuestros hijos, nos complicamos. Padres amados, si queremos honestamente conocer la voluntad de Dios para nuestros hijos, Él está dispuesto a guiarnos, a revelarnos su voluntad, sus planes. Siempre lo hizo, siempre lo ha hecho y siempre lo hará con aquellos que han deseado conocer esos planes, esos propósitos. Lo podemos ver en cada caso de la palabra de Dios. Lo podemos ver, por supuesto, en los testimonios de todos aquellos que han deseado cumplir los propósitos de Dios. ¿Sabe qué dice Filipenses 2:13? Yo creo que usted ya conoce este versículo. Es muy común, muy conocido. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios quien produce en nosotros el querer y hacer su voluntad, que es buena. Este versículo es clave, es poderoso, porque nos dice que se trata primeramente de Dios, el que tiene el deseo de revelarnos su voluntad. Si hay alguien que está más interesado en que conozcamos su voluntad, es Dios. Dios está más interesado en nosotros que conozcamos su voluntad para nuestros hijos. Porque Él está llevando un plan desde la eternidad. Y en esos planes estamos todos nosotros y están nuestros hijos. Y hay algo bien importante. Nuestro Padre Celestial va a cumplir sus planes y propósitos en nuestros hijos. Entonces, Él es el primer interesado. Es Dios quien pone, dice, el querer como el hacer, porque Él está interesado que nosotros recibamos, aceptemos, vivamos sus planes, hablando de nuestros hijos. Dice que Él es el que produce el querer como el hacer. En ese caso específico de cada uno de nuestros hijos, yo le voy a decir algo, Padre, no los forcemos, no los maltratemos. No les demandemos tanto a ellos, amados, caminar en los propósitos de Dios. Pidámosle a Dios que les revele sus propósitos. Pidámosle a Dios que toque sus corazones. Porque tenemos esa gran lucha como padres nosotros. Debemos de pedirle al Espíritu Santo, bendito Espíritu Divino, que redarguya el corazoncito de nuestros hijos, que trate, que trabaje, que ministre el corazón de nuestros hijos y que produzca en esos corazones, amados, ese deseo profundo, es la palabra, ese deseo profundo de hacer la voluntad de Dios, de amarlo, de honrarlo, de servirle. Es Dios quien produce en nosotros, dice, el querer como el hacer. Nosotros como padres no podemos producir en el corazón de nuestros hijos aquello que única y exclusivamente lo puede producir Dios, el Espíritu Santo en ellos. Aleluya. Es su buena voluntad. O sea, el hacer las cosas a la manera de Dios
es producido por Dios mismo a través del Espíritu Santo. Porque todo lo bueno viene de Dios. Cuando mis hijos desean y emprenden, amados, ese deseo de estar en línea, de caminar en la voluntad de Dios, es Dios que se lo está poniendo en el corazón. Es Dios quien les ha impartido a su corazón ese deseo. Entonces, como padre debemos de clamar al Padre Celestial que derribe en la mente y el corazón de nuestros hijos, amados, todo argumento que se levanta, como dice la palabra, que se opone al conocimiento y a la verdad, amados, y a la revelación de esa verdad a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ahí está el asunto, ahí está el trabajo, ahí está la labor, ahí está, amados, lo que a nosotros nos corresponde hacer en relación a nuestros hijos para que la voluntad de Dios se cumpla en cada uno de ellos. Padres, esto es serio. Padres, esto es serio. Escuchen, por favor. Nuestra tarea es de hacer lo que Él claramente nos está pidiendo en esta oportunidad, si usted no lo sabía. Que amemos a nuestros hijos, que aconsejemos a nuestros hijos, que atendamos a nuestros hijos, que si lo necesitan, que le digamos las cosas que están bien o mal, según Dios. Pero que sobre todas estas cosas, usted y yo como padres intercedamos, le pidamos al Espíritu Santo, repito, que es Dios, que produzca en nuestros hijos lo que dice la palabra. El querer como el hacer, por su buena voluntad. Enfoquémonos, padres amados. Enfoquémonos, padres amados, en hacer nuestra parte. Si nosotros hacemos nuestra parte, Dios va a hacer la suya. Si nosotros anhelamos hacer nuestra parte, a nosotros mismos Dios nos va a guiar de acuerdo a su voluntad. Y el Espíritu Santo va a hacer su parte también en el nombre de Cristo Jesús. Esta es una verdad, hermano. ¿Qué pasos puedo llevar a cabo yo? Estará preguntando a alguien. Para hacer mi parte, primero, usted misma, hermana y hermano, obedezca la palabra de Dios. Déjese guiar por la palabra de Dios. Busque la intimidad a Dios para que en esa voluntad divina usted haga su parte. Y Dios le va a empezar a revelar y le va a empezar a decir cosas, amados, puntuales y estratégicas, cómo usted debe hacer las cosas en favor de su hijo o de su hija. Tal vez algunos padres que están en esta oportunidad conectados no hayan qué hacer con los hijos. ¿Y qué hago yo? Pídale a Dios que le revele su voluntad y sea obediente a Dios en esa instrucción que le dé en favor de sus hijos. Porque la voluntad de Dios, ya dijimos que está revelada en su palabra, requiere obediencia. Y los primeros obedientes debemos de ser nosotros, para que nuestro Padre bendito nos respalde en relación a lo que nos toca hacer con nuestros hijos. Si nos concentramos, usted y yo, en vivir la palabra de Dios, no nos vamos a desviar. No nos vamos a desviar, amados, del plan que Dios tiene para nuestras vidas y para nuestros hijos. No nos vamos a desviar, al contrario, estaremos haciendo nuestra parte de una forma correcta. Cuando somos obedientes a la palabra de Dios, estamos haciendo la parte que nos corresponde de una forma correcta. ¿Qué más debo de hacer yo? ¿Qué más me corresponde a mí? Confiar. Confiar en Dios en todo lo que yo estoy viviendo con mis hijos. Confiar en Dios en todo, aún lo que yo haga con mis hijos. Proverbios 3, 5, 6 dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No. Ten, dice, presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino correcto, dice esta versión que yo tengo. Mire qué lindo, qué interesante. Amados, debemos de confiar y reconocer a Dios en todo lo que hacemos. Él está preocupado, amados, nosotros, el estar preocupados, nos lleva a tomar malas decisiones, porque Dios no está preocupado, nosotros sí. Cuando nos preocupamos al extremo,
Cuando estamos extremadamente preocupados, amados, caemos en el error que por lo preocupado que estamos, por lo cargado, por lo desesperados, por lo intranquilos, por lo afligido que estamos, llegamos a tomar malas decisiones sobre nuestros hijos. Nos equivocamos. Yo me he equivocado muchas veces en relación a mis hijos. Las preocupaciones nos llevan a hacer cosas basadas en nuestras emociones, en nuestros impulsos, en nuestros sentimientos, no a la manera de Dios. Pregúntemelo a mí. Pero confiar en Dios, fíate del Señor de todo tu corazón, tener una confianza plena, total en Dios, amados, nos libera de la ansiedad, nos libera de los temores, de la tristeza, de la preocupación extrema, del estrés. Amados, de todo aquello que nos lleva a tomar decisiones malas o imprudentes. El confiar totalmente en Dios es rendirnos totalmente a Dios, creyendo que Él nos ama y que Él sabe lo que es mejor para nosotros y para cada uno de nuestros hijos. Ni usted ni yo tenemos lo mejor para nuestros hijos, sino solamente nuestro Padre Celestial. Por eso hay que confiar en Él. Cuando confiamos en Él, caminamos con Él. Cuando confiamos en Él, enfrentamos las circunstancias de la vida, lo que estamos viviendo con nuestros hijos, por difíciles, por imposible que sea aquello que estamos pasando con nuestros hijos. Cuando estamos confiando en Dios, amado, podemos primero descansar en Él, confiar en ese cuidado de Dios, en esa soberanía y creer que Dios está con nosotros y nos va a dar la victoria en cualquier situación que estemos viviendo. Bendito Dios. Es una verdad. ¿Qué más debemos de hacer? Con la ayuda del Señor, amados, esperar en Él y soportar las dificultades, las tribulaciones, los retos que estamos viviendo. Santiago escribió algo a la iglesia, el apóstol Santiago, una carta donde dice unas cosas que son fuertes y cualquiera diría que duro lo que está diciendo Santiago, pero es que yo no quisiera vivir eso, pero es la verdad. Y nos conviene. Santiago dice en la carta que él escribe en el capítulo 1, versículos 2 al 4, lo voy a leer, dice: hermanos míos, ustedes deben de tenerse por muy dichosos, oiga lo que dice, cuando vean sus vidas sometidas a pruebas de toda clase. Pues ya saben, dice, que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Qué tremendo esto. Y termina diciendo: pero procuren que esa fortaleza lo lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que le falte nada. Dice que nos sintamos dichosos cuando vienen las pruebas. Amados, ¿cuántas dificultades, problemas, necesidades enfrentamos como padres nosotros? Enfrentamos con cada uno de nuestros hijos. Yo tengo 6 hijos. 5 hombres y una niña. Imagine cuántas situaciones hemos vivido con todos ellos. 8 nietos ya con mi esposa Patty. Son tantas aflicciones de todo tipo, que hemos vivido. Pero en cada situación, en cada una de ellas, Dios me ha hecho ver y he aprendido, amados, que cada una de esas situaciones, por difíciles que hayan sido, han sido para bien. Y al final yo he visto cómo Dios, cómo el Espíritu Santo, cómo mi Señor Jesucristo se ha glorificado por difícil que sea lo que hemos estado pasando con mis hijos y mis nietos. Debemos de entender, amados, de una vez por todas, que el propósito de Dios dentro de esos planes y esa voluntad que Él tiene es que nosotros vayamos desarrollando un estilo de vida, amados, de crecimiento, de madurez. Él nos permite que pasemos por una rigurosa temporada, véalo de esta manera, de entrenamiento. Y entonces, al completar ese proceso de entrenamiento, vamos viendo que la voluntad de Dios se está cumpliendo en nuestras vidas. Ahora, sobre todo, Padre, ya por terminar,
Mantengamos un corazón agradecido en todo tiempo con nuestro Padre Celestial. Estemos agradecidos con Él en todo momento. Como dice la palabra del Señor en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, 18, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Dice, oiga, la voluntad de Dios es que tengamos un corazón agradecido. Si hay algo, amados, que toque el corazón de Dios, si hay algo que le agrada a nuestro Padre Celestial, es que nosotros seamos hijos e hijas agradecidos a pesar de todo. Y oigan bien, esto es lo que más nos cuesta a nosotros. Porque pensamos a veces, ¿y cómo yo voy a estar agradecido si estamos pasando este gran problema con este hijo o con esta hija? La palabra de Dios, amados, dice claramente que estemos agradecidos en todo momento, a pesar de cualquier situación. Significa que a pesar de lo que yo estoy pasando en este preciso instante con mis hijos y mis nietos, mi corazón debe estar agradecido con Dios porque Él está obrando, Él está haciendo algo hermoso a pesar de las cosas difíciles que estamos viviendo, amados. Debo estar agradecido por lo que Él está haciendo y por lo que estoy seguro que Él va a hacer con cada uno de mis hijos. Porque yo estoy seguro que Dios tiene una salida para cada problema o para cada dificultad que estoy viviendo con mis hijos. Él tiene una respuesta a toda situación. A cada situación en nuestros hijos, por difícil que sea para nosotros, amados. Por otra parte, nunca olvidemos que el estar agradecidos con nuestro Padre Celestial es estar contentos con la bendición que Él nos da. Estar contento con las oportunidades que Dios nos da. Porque Él nos mantiene, amados, oiga bien, en el hueco de su mano. Y nosotros tenemos un corazón, una mente, un espíritu que está en sus manos para ser guiados aún más allá de lo que nosotros podemos pensar. Amados hermanos, padres de familia, el conocer la voluntad de Dios no es complicado. Nosotros nos podemos complicar. El conocer la voluntad de Dios no es complicado si hacemos nuestra parte. Si estamos confiados de que Dios hará su parte en nuestros hijos, de que Él los va a guiar, Él los va a dirigir y Él va a cumplir su perfecta voluntad, la voluntad que es buena y agradable en cada uno de nuestros hijos. Dios cumplirá su propósito en ellos. Salmo 48 dice, hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. Tu ley la llevo dentro de mí. Salmo 143:10 dice, tú eres mi Dios. Enséñame, oiga lo que le pide, hacer tu voluntad. Y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. La primera carta de Juan 2:17 dice, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amados padres, que Dios cumpla su voluntad en nosotros y que Dios cumpla su voluntad en cada uno de nuestros hijitos y nuestros nietos. Salmo 138:8 dice lo siguiente para terminar, Jehová cumplirá su propósito en mí, en este caso en mis hijos. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. No desampares a nuestros hijos, Padre Celestial. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Padre eterno, Señor amado, aleluya, gracias. Gracias te damos, Señor eterno, por este tiempo precioso que nos regalas. Gracias, Señor amado, por esta palabra que tú has grabado en las tablas de nuestro corazón. Gracias por esta semilla poderosa de tu palabra que has sembrado en la buena tierra de nuestros corazones, Padre. Tu palabra dice que en los postreros
tiempos, en los postreros días, derramarás de tu Espíritu Santo sobre toda carne, Padre. Queremos comenzar este clamor, Señor, pidiéndote que derrames de tu Santo Espíritu sobre nuestros hijos. Que seas tú obrando, Señor, en cada uno de ellos. Padre, que les des la capacidad de entender lo que es tu voluntad. Esa voluntad buena, agradable y perfecta en sus vidas. Que cada uno de nuestros hijos, Señor, entiendan hoy más que nunca que tú les has dado cada una de esas vidas preciosas con un propósito. Hay propósito divino, Señor, para cada uno de nuestros hijos. Gracias por cada uno de ellos. Gracias por cada uno de ellos, Padre. Te rogamos que les ayudes a que no sigan caminando en esta vida sin saber, Señor, cuál es tu voluntad, sin conocer tus planes y propósitos para cada uno de ellos, sin conocer, Señor, el propósito por el cual los formaste, como dice tu bendita palabra, en el vientre de sus madres. Que ellos entiendan, Espíritu Santo, revela a sus mentes y corazones, que empiecen a entender, Señor, a descubrir en sus corazones para qué les has dado su vida, Señor. Te suplicamos que los libres, Señor, de toda duda, de todo desconcierto que pueda haber en sus mentes y corazones. Si hay confusión en sus mentes, si hay desánimo, Padre, sin saber qué hacer, a dónde ir, qué camino tomar, Señor, en la vida. Porque algunos de ellos han de estar en este momento en una condición de desesperanza, Señor. Capacita sus mentes y corazones desde ya, Padre, y dales un sentido claro, Rabá, y una visión clara, Padre misericordioso, de lo que ellos significan, de lo que ellos son para ti, Padre, de cuánto vale cada uno de ellos, Señor, aleluya, de lo importante que son sus vidas. En el nombre de Jesús, muéstrate, revélate a cada hijo, a cada hija, Padre, en el nombre de Cristo. Que entiendan, Señor, que sus vidas te pertenecen, que cada uno de ellos son únicos y que cada uno de ellos, Padre eterno, son preciosos para ti y que los has escogido y que les has dado la vida, Señor amado, para llevar a cabo los planes y propósitos que tienes, para que ellos puedan recibir las bendiciones que tú has preparado, Señor, para sus vidas. En el nombre bendito de Cristo Jesús, ayuda a nuestros hijos, Padre amado, a tener claridad, Señor, en sus vidas, en su caminar, Señor. Derrama, Espíritu Santo, sobre ellos tu presencia, para que puedan, Señor, servirte, para que puedan ser útiles, Señor, para aquello que tú tienes preparado para cada hijo, para cada hija, Señor, que se desarrollen en ellos los frutos de tu presencia, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor amado, nos unimos con mis hermanitos y mis hermanitas para reprender en el nombre que es sobre todo nombre, Señor amado, todo plan, toda treta, todo engaño, Señor amado, del enemigo. Que sea destruido, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Que seas tu Padre amado tocando la mente y guardando la mente y el corazón de nuestros hijos de toda mentira, de toda trampa, de todo engaño, de toda confusión, amado Dios, de toda desesperanza, de toda falta de conocimiento de tu verdad. Padre, que reciban, Señor, tu palabra en su mente y corazón y que esta palabra bendita, Señor, produzca vida y ellos puedan empezar a caminar en ella, Señor, a ponerla por obra. Estamos creyendo que se desarrolla la vida espiritual en nuestros hijos de una manera poderosa, Señor, desde ya, aunque estén pequeñitos, aunque estén en la adolescencia o adultos, Padre amado, ahí están nuestros hijos en tus manos. Cumple tu voluntad se haga vida en cada uno de ellos, Señor. Si no han logrado entender aquellas cosas que tú has querido mostrarles, que hoy, Señor, que en este tiempo lo entiendan, Señor amado, en el nombre de Jesús, que puedan tener esa identidad en Cristo Jesús, Señor, que se sientan completos en ti, Cristo amado.
en el nombre de Jesús, que puedan ellos crecer en el conocimiento de tu verdad, Padre, que ellos puedan crecer, Señor, y dar fruto para tu honra y tu gloria. Dios mío, ayúdales para que puedan confiar en ti, Señor. Como dice tu palabra, fíate de Jehová de todo tu corazón. Que no se apoyen en sus propias prudencias, Señor, sino que te tomen en cuenta, Señor, en sus pensamientos, en sus intenciones, en sus decisiones, en su caminar, Padre. Endereza, Dios mío, el camino de nuestros hijos. Dale fuerza espiritual si lo necesitan en esta hora. Dales fuerzas físicas, Padre. Señor bendito, que puedan ellos levantarse, aquellos que están desanimados, aquellos que están tristes, Señor, aquellos que están con pensamientos de derrota, de fracaso, Señor. Cambia su mente, Señor, que tengan pensamientos de vida, que tengan pensamientos de victoria. Señor bendito, que dispongan sus mentes y corazón, Señor, a caminar en tu voluntad, a obedecerte, a amarte, a servirte, que lleguen a ser esos vencedores que realmente tú tienes preparados, Señor, para este tiempo, que tengan éxito